Hola a todos. Que tengan un buen día. Hoy vamos a seguir a Alex y Tuna en un momento que podría cambiarlo todo. Tras el incidente con un desconocido, Tuna ha estado viviendo al límite, intentando mantenerse fuerte por Henry. Pero Alex se niega a dejarla afrontar ese miedo sola, así que habla con su madre. Y la señora Puang toma una decisión que podría cambiar la vida de Tuna. Los invita a su casa. Ahora Tuna debe elegir entre adentrarse en esa calidez o refugiarse en la seguridad de la soledad. Si te gustan las historias románticas, emotivas, tensas y sanadoras, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Tuna, escúchame. La voz de Alex llegó por el teléfono más baja de lo habitual, cautelosa, casi contenida, como si estuviera sosteniendo algo pesado con ambas manos y no quisiera dejarlo caer. Al otro lado, Tuna estaba dentro de la casa de bambú con Henry apoyado en su hombro. La mañana seguía pálida. El aire olía ligeramente a arroz caliente y madera húmeda. Los diminutos dedos de Henry se aferraron a su cuello como si percibiera el cambio en la respiración de su madre. «Alex», susurró. Él no empezó con una charla trivial. No le preguntó si había desayunado. Fue directo al punto que le encogía el corazón. «Mi mamá te invitó a casa». Tuna se quedó paralizada tanto que casi olvidó mecerla. «Henry, tu madre». Su voz se alzó débil e incrédula. «¿A tu casa?» «Sí». Alex exhaló como si hubiera estado esperando su interrupción. «A nuestra casa de 2 pisos, la que tiene la puerta, las luces y los vecinos que miran por las ventanas. Ella quiere que tú y Henry estén allí hasta que encontremos a ese hombre». Henry emitió un suave sonido soñoliento. Tuna presionó su mejilla contra su cabello como si el calor pudiera calmarla. «Alex, yo...» Sus palabras se tambalearon. «No entiendo». «Te lo explicaré». Su tono se suavizó al instante. «Pero primero dime que estás sentada». Tuna soltó una pequeña risa nerviosa que no era realmente risa. «Estoy de pie». «Bien, entonces, agárrate a algo». Hizo una pausa porque hay más. La forma en que lo dijo hizo que su pecho se oprimiera de nuevo, esperanza mezclada con miedo como la luz del sol abriéndose paso a través de las nubes de tormenta. Pero sigue sin confiar en el cielo. Detrás de ella la puerta de bambú crujió con la brisa de la mañana. Los ojos de Tuna se posaron en ella sin pensar, y Alex lo captó de todos modos como si pudiera oír cómo su atención se dirigía hacia el peligro. «¿Oíste algo?», preguntó de inmediato. «No», mintió demasiado rápido. Luego tragó saliva. «Solo la puerta para Na». La voz de Alex se volvió firme sin regaños. «No tienes que ser valiente a solas conmigo». El silencio se apoderó de ellos, tierno y agudo a la vez. Tuna mecía a Henry lentamente, intentando mantener la respiración regular. «Estoy bien», dijo porque era su costumbre. «Tengo cuidado. No salgo cuando está oscuro. Mantengo la puerta cerrada». «Me detengo». Alex no levantó la voz. No le hacía falta. «Te vi estremecerte cuando una moto frenó cerca de la casa. Te vi comprobar el pestillo 2 veces, luego 3, como si contar pudiera protegerte». Se le cortó la respiración. «Y Henry tiene 6 meses. No se supone que aprenda a tener miedo por los latidos del corazón». A Tuna le escocieron los ojos. Apartó la cara como si eso lo ocultara. Alex continuó. «Tranquila, le conté todo a mi mamá». Esa frase le hizo sentir algo que la hizo sentir expuesta. Como si las paredes de la casa de bambú se hubieran convertido de repente en cristal. No se había dado cuenta de cuánto se mantenía oculta. ¿Cuántos fragmentos de su vida intentaba mantener fuera del alcance de los demás? «¿Le contaste sobre el hombre?», preguntó Tuna. «Sí, sobre el extraño que te detuvo en la carretera. Sobre cómo no te tocó pero quería que te sintieras vigilada». La voz de Alex se endureció por un segundo, controlando la ira. Y funcionó.
ha estado viviendo en tus ojos desde entonces. La garganta de Tuna se movió, pero no salió ningún sonido. Y mi mamá dijo, Alex, no preguntó si exagerabas, no preguntó qué hiciste para causarlo. Me miró y dijo, entonces no los dejamos ahí. Tuna parpadeó con fuerza, dijo que sí. El aliento de Alex calentó el verso como una promesa. Mamá dijo que es estricta, no despiadada. Dijo que una mujer criando a un bebé no debería vivir, como si se estuviera escondiendo del mundo. Una pausa más suave, y dijo, no deberías sentirte como un secreto. Las manos de Tuna se apretaron alrededor de Henry, suaves pero firmes. Su mente desfiló con imágenes que no podía detener. La sala limpia de la señora Fuang, madera pulida, el aroma a té, y luego su propio suelo de bambú, las paredes delgadas, el silencio que convertía cualquier sonido exterior en una amenaza. Alex. Su voz tembló. Tu madre no tiene por qué hacer eso. Ya te quito mucho tiempo. Si entro en su casa con un bebé que llora por la noche, no eres una carga, dijo Alex tan seguro que casi dolió. Eres mi familia. Tuna contuvo la respiración y odió lo rápido que su corazón quería creerle, lo hambriento que estaba de seguridad. «¿Lo dices ahora?», susurró. «Pero cuando esté allí, cuando vea cómo vivo. ¿Y si no soy lo que ella espera?». La voz de Alex se suavizó de nuevo. «Entonces aprendemos juntos». Tuna bajó la mirada hacia el pequeño rostro de Henry. Parpadeó lentamente, imperturbable, como si el mundo entero pudiera cambiar, y aún confiara en los brazos que lo sostenían. Alex volvió a hablar más despacio, como si eligiera cada palabra por su peso. «Y la otra sugerencia de mamá es que vengas a la empresa conmigo». Tuna se quedó quieta. «¿Trabajar?», susurró. «En tu empresa, no como una prueba». Su voz se agudizó con un tono protector. «No para demostrar que mereces estar en la misma habitación que nosotros solo para empezar. Habilidades, estructura un lugar donde tu esfuerzo no sea invisible». Hizo una pausa. «Mamá dijo que quiere que salgas del modo supervivencia». Los ojos de Tuna ardían. «No tengo educación como tú. No soy refinado. La gente de allí me mirará y sabrá que estoy fuera de lugar». «Te mirarán a ti y verán valentía», dijo Alex. «Y si alguien no lo hace, me responde». Se le escapó un suspiro tembloroso. Podía sentir la tentación como calor en las palmas de las manos. Seguridad, pertenencia. Una puerta se entreabrió después de años de habitaciones cerradas, y justo detrás el miedo a molestar, a fallar, a ser la razón por la que la amabilidad de alguien se enfrió. Alex preguntó en voz baja, «¿Por qué estás siendo amable conmigo? Porque ve lo que yo veo», casi dijo. En cambio, dejó que la honestidad aterrizara con suavidad. «Porque es madre y ve a Henry, y tal vez también esté viendo el futuro». Esa palabra futuro golpeó a Tuna como un latido en la oscuridad. Miró fijamente la pared de bambú, los tenues arañazos cerca del marco de la puerta, la vida sencilla que tanto había luchado por mantener estable. Sus labios se separaron, luego se cerraron, luego los abrió de nuevo. «¿Y tú?», susurró. «¿De verdad quieres esto?». «Sí, sin dudarlo. Te quiero cerca, te quiero a salvo. Y te quiero en mi vida donde no tengas que encogerte para encajar». La voz de Tuna se quebró. «Si me corro, no quiero incomodarla. No lo harás». El tono de Alex se volvió silenciosamente feroz. «Lo haremos como es debido, con respeto. Estaré allí todo el tiempo». Henry se movió dando un pequeño golpe como una pregunta. Tuna miró fijamente la mejilla redonda de su bebé, su confianza tan absoluta que la aterrorizaba. Su boca se movió al respirar como si saltara de una cornisa. «Alex», susurró. «Yo». Y entonces se detuvo atrapada entre el hogar que conocía y la vida que él le ofrecía, entre el miedo que se había vuelto familiar y un comienzo que parecía demasiado brillante para tocar.
En la calle, frente a la casa de su madre, Alex agarró el teléfono con más fuerza, escuchando el silencio al otro lado. Saber que la siguiente palabra de Tuna podría cambiarlo todo. De acuerdo. La respuesta de Tuna fue tan breve que Alex casi creyó que la había imaginado, pero entonces la repitió esta vez con más firmeza, como si sujetara el miedo de la mano en lugar de dejarse arrastrar por él. De acuerdo, repitió. Voy. Alex soltó un suspiro que no se dio cuenta de que había estado reteniendo en el pecho. Bien, voy a buscarte después del trabajo. Alex Tuna dudó. No lo hagas dramático. Puedo llevar a Henry yo mismo. No quiero que los vecinos te vean cargar mis maletas como si fuera alguien como si importaras. La interrumpió suavemente. Porque importas. Eso la hizo callar. La voz de Alex bajó más suave pero firme. Empaca ligero justo lo que tú y Henry necesitan para unos días. Mamá ya dijo que preparará la habitación de invitados y me preguntó algo más. Los dedos de Tuna se apretaron sobre la manta de Henry. ¿Qué me preguntó si te gusta el té de jazmín? Alex dejó escapar un suspiro breve casi divertido. Deberías haber visto su cara cuando no pude responder. Dijo, entonces aún no la conoces. Tuna parpadeó sorprendida. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Y por primera vez en días no parecía forzada. Sí, admitió en voz baja. Té de jazmín. ¿Ves? Dijo Alex. Ahora lo sé. Se lo diré. Después de colgar, Tuna se sentó en el suelo de bambú con Henry en su regazo. La luz de la mañana se filtraba por las lamas formando finas rayas en sus manos. Contempló el pequeño montón de ropa de bebé que había doblado con tanto cuidado durante meses. Cada prenda elegida como una promesa de que llegaría el mañana incluso cuando no lo creía. Empezó a empacar sin maleta. Como no tenía, usó una bolsa de tela resistente enrollando el pequeño pijama de Henry y doblando los pañales en montones ordenados. Su propia ropa era escasa, una blusa sencilla, una falda larga y un cardigan. Añadió el juguete favorito de Henry, el de la campanilla, y se detuvo al cogerlo porque se dio cuenta de que no se trataba solo de empacar. Se dirigía a una puerta que nunca le habían permitido abrir. Al caer la tarde, Tuna había bañado a Henry y lo había vestido con algo suave y abrigado. Se arregló el pelo 2 veces y luego una tercera. Le temblaban las manos. Se dijo a sí misma que era el tiempo. Se dijo a sí misma que era normal. Pero cuando el sonido del motor de un coche se hizo más lento afuera, sintió una opresión en el pecho tan fuerte que casi no podía respirar. Caminó hacia la puerta con Henry pegado a su hombro. A través de la valla de bambú vio salir a Alex, pulcro y tranquilo, con una camisa ligera arremangada, como si hubiera nacido para parecer sereno. Incluso con el corazón latiéndole con fuerza sus ojos, la encontraron al instante y la mirada que le dirigió no fue de alivio. Fue de reverencia, como si viera cuánto había luchado para mantenerse allí de pie. «Hola», dijo Alex en voz baja mientras se acercaba. Tuna intentó sonreír. «¿Viniste? Te lo dije». Su mirada se posó en Henry. «Hola, hombrecito». Henry lo miró fijamente y luego extendió una manita. El rostro de Alex se suavizó tanto que casi dolía verlo. Tocó los dedos de Henry suavemente como si temiera hacerlo mal. Tuna tragó saliva. «No traje mucho». Alex miró la bolsa luego a ella. «Trajiste lo más importante». No respondió porque si lo hacía podría llorar y no podía permitirse llorar. No al aire libre, no donde todo el mundo pudiera verla. Condujeron en silencio. Tuna estaba sentada en el asiento del copiloto con Henry dormido contra su pecho. El camino cambió de tierra y curvas estrechas a carriles más suaves. Las casas se acercaron, aparecieron luces. El bullicio de la ciudad se elevó a su alrededor como una marea. Tuna observaba todo por la ventana sintiéndose más pequeña con cada luz de la calle. Alex la miró.
«Oh, hola». Ella lo miró bruscamente. «No vas a entrar en un tribunal», dijo en voz baja. «Vas a entrar en una casa». Los labios de Tuna temblaron. Las casas también pueden juzgar. Alex apretó el volante con más fuerza, pero su voz se mantuvo serena. «Esta no. Hoy no». Cuando la casa de 2 pisos apareció a la vista, a Tuna se le encogió el corazón. La verja, las paredes limpias, el cálido resplandor en las ventanas. Parecía el tipo de lugar al que la gente pertenece, no el tipo de lugar donde la gente se esconde. Alex aparcó y se giró hacia ella. «Quédate cerca de mí, ¿de acuerdo?» Tuna asintió, aunque tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Se acercaron juntas. Alex llevó su bolso sin preguntar. Tuna abrazó a Henry como un escudo y una bendición a la vez. La puerta se abrió antes de que Alex llamara. La señora Phuang estaba allí de pie con una blusa y un cardigan modestos, el pelo recogido con cuidado. Su mirada era penetrante. No se perdía ningún detalle, pero había algo firme en su rostro, algo con los pies en la tierra. Tuna sintió el impulso de inclinarse, de disculparse por existir, de encogerse. Casi se le doblaron las rodillas por instinto, pero la señora Phuang habló primero y su voz no era fría. «Pase», dijo. «Hace frío afuera». Tuna dio un paso adelante vacilante. «Señora Phuang, lamento molestarla». Los ojos de la señora Phuang se abrieron de par en par. A Henry. La tensión en su expresión se suavizó un poco, pero suficiente. «No me molestas», dijo. «Vienes a estar a salvo». La respiración de Tuna se entrecortó. «No sé qué decir». «Entonces no digas mucho». La señora Phuang se giró ligeramente haciendo espacio en la puerta. «Quítate los zapatos. El suelo está limpio». Era una frase tan simple, pero sonó como un permiso. Dentro la sala olía a té caliente y a sábanas limpias. Un pequeño jarrón con flores frescas reposaba sobre la mesa. La mirada de Tuna se fijó en los detalles como una persona sedienta percibe el agua. La señora Phuang asintió hacia el sofá. «Siéntate. Deja que el bebé respire». Tuna se sentó con cuidado como si temiera que el cojín la rechazara. Henry se removió en sus brazos, parpadeando ante la habitación iluminada. La señora Phuang se acercó lentamente como para no asustarlos y miró a Henry con silenciosa curiosidad. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Henry», susurró Tuna. La señora Phuang repitió mientras probaba el sonido. «Henry». Henry bostezó y extendió una pequeña mano hacia su collar. La señora Phuang hizo una pausa y luego dejó que lo tocara. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Está tranquilo», murmuró. A Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Suele estar más tranquilo cuando Alex está cerca. Alex se removió medio avergonzada, medio orgullosa. «Sabe que soy su tío». La señora Phuang lo miró fijamente. «Tío». Alex se quedó paralizado. A Tuna se le encogió el estómago, pero la señora Phuang no explotó. Simplemente los miró midiendo el aire. Entonces, dijo al fin dándose la vuelta como si eligiera la paz a propósito. «Yasmín Alex me lo dijo». El pecho de Tuna se relajó un poco. Mientras la señora Phuang se dirigía a la cocina, Alex se acercó a Tuna en voz baja. «Lo estás haciendo muy bien», susurró Tuna apenas moviendo los labios. «Siento que me voy a romper». La mirada de Alex sostuvo la suya. «Entonces te abrazaré». La señora Phuang regresó con el té y puso la taza cerca de la mano de Tuna. «Bebe mientras esté caliente». Tuna rodeó la taza con los dedos. El calor se le filtró por la piel extendiéndose a zonas que llevaban demasiado tiempo frías. La señora Phuang se sentó frente a ella con la postura erguida. «Alex me dijo, te has asustado». Tuna bajó la mirada. «No quiero ser dramática. Era solo un desconocido, pero me hizo sentir observada». La señora Phuang asintió una vez como si fuera suficiente. Sentirse observada no es poca cosa. Tuna levantó la vista atónita.
La señora Puang continuó controlada pero sincera. Una mujer con un bebé no debería vivir con miedo en los huesos, así que te quedarás aquí por ahora. La voz de Tuna se quebró. Pero Sanka no. La señora Puang levantó una mano. No es un final severo. No discutirás conmigo sobre seguridad. Su mirada se dirigió a Henry, y tampoco le enseñarás a tener miedo. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápido intentando contener las lágrimas frente a aquella mujer que se sentía demasiado importante, demasiado sólida. El tono de la señora Puang se suavizó ligeramente. Mañana puedes descansar. Pasado, si quieres, hablaremos de aprender de trabajar de lo que necesitas. Los labios de Tuna se entreabrieron. ¿Por qué haces esto? La señora Puang la miró a los ojos. Porque Alex es mi hijo y si él te quiere no fingiré que no existes. La habitación quedó en silencio. Alex apretó la mandíbula como si se tragara la emoción. Tuna bajó la mirada hacia su té y la superficie tembló, ya fuera por sus manos o por todo su interior desprendiéndose. Un nuevo comienzo, se dio cuenta, no era un juego de niños. A veces era una taza caliente cerca de los dedos y una puerta que permanecía abierta. Y mientras Henry dejaba escapar un suspiro soñoliento en sus brazos, Tuna finalmente se permitió creer, aunque fuera un poco, que tal vez ya no tenía que correr. Thằng này cũng làm cưới này, làm cưới người ta đem tay. Nước bọt tay khi cầm tách trà như thể đón một bất ngờ cái gì cháu thấy thằng đang nói về chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. Cái hiệu nam ăn lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở lên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được gì bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bà không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà nghĩa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?